Para que pueda empezar. Muy bien, me escuchan ahora, ¿no? Creo que no me estaban escuchando. Vamos a iniciar el curso empezando con una pregunta que es muy importante para ustedes, que es, ¿qué es la ética? ¿Qué entendemos por ética? Y vamos a tratar de absolverla a lo largo de esta clase. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo, soy médico psiquiatra de niños y adolescentes, trabajo en el Hospital Nacional Guillermo Almena de Irigoyen, soy especialista en bioética y vamos a juntos descubrir cómo logramos responder esta pregunta. Muy bien. El primer acercamiento que les puedo decir es que la ética es una rama de la filosofía, como ustedes están apreciando ahí. La filosofía tiene diversas disciplinas como la lógica, la epistemología. También ustedes pueden apreciar ahí la ontología, la axiología, la estética. Bueno, una de esas ramitas corresponde a la ética. Muy bien. Y si ustedes logran desglosar esas ramas filosóficas, vemos que la ética tiene dos acepciones. Tiene costumbre y carácter. Y acá automáticamente ya nos plantea un reto. ¿Por qué tiene esas dos acepciones, costumbre y carácter? Siempre que pensamos en ética, hay que ubicarnos en alguna persona que está caminando en cualquier lugar del Perú o del mundo, y mientras camina, se pregunta qué es lo bueno, qué es actuar bien, qué es el mal. Entonces ahí está comenzando a hacerse juicio, preguntas importantes. Por favor, silencien los audios para que pueda continuar. Muy bien. Entonces, esa es una pregunta, pues, como frecuente, ¿no? Que nos hacemos. ¿Es correcto lo que hago? Y solo el hecho de hacernos la pregunta ya es retador. Pero para ir acercándonos más a esta pregunta tan interesante, hay que recordar, bajo esa mirada sonriente y a este hombre de sombrero, Ortega y Gasset. Seguramente ustedes han escuchado a Ortega y Gasset en otras oportunidades, sobre todo lo recuerda el doctor Alberto Perales, maestro de nuestra casa de estudios, que dice lo que dice Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, esto nos invita a pensar no solamente en forma unipersonal, sino pensar en sociedad, pensar como personas en una sociedad. Les presento a Jürgen Habermas. Él es un alemán, es un filósofo alemán. Él trabaja en el grupo de Frankfurt. Es un filósofo crítico. Jürgen Habermas, que con esa mirada nos va a dar algunos aportes. La ética se ocupa del valor del bien, su naturaleza y su relación con otros valores. Mira, ya nos estamos acercando a un valor, ¿no? Pero específicamente a uno que está ahí resaltado, el bien. Pero también se ocupa de la fundamentación de las normas morales que rigen nuestras acciones, tanto en forma individual como en la sociedad. La fundamentación de las normas morales. Quizás esta confusión entre ética y moral tiene que ver con sus orígenes. ¿Y cómo fueron sus orígenes? Bueno, sus orígenes se remontan a dos bien identificados, ¿no? Ahí ustedes pueden apreciar las letras griegas y por debajo las letras latinas. Efectivamente, el origen de la ética tiene que ver con el ethos. ¿Qué es este ethos? Este ethos es un vocablo que en la Grecia antigua se utilizaba para definir el lugar donde uno habita, la estancia. ¿Qué es el lugar donde uno habita? Si ustedes tienen la oportunidad de ir a cuando les toque hacer su SEDUM, su servicio rural urbano marginal, algunos irán a algunas comunidades de la sierra o de la selva
y cuando entrevisten a sus pacientes les dirán: doctor, mi esposo o mi esposa o mis hijos están en la estancia. Bueno, esa estancia es el lugar donde uno habita. Así lo utilizaban en la Grecia antigua, el lugar donde uno habita. Sin embargo, cuando aparece este sabio de nombre Aristóteles, le va a dar una resignificación a la palabra ethos. Ya no es el lugar donde uno habita, es lo que habita dentro de uno. Entonces, ¿qué es lo que habita dentro de uno? Bueno, nuestro modo de ser, cómo nos conoce la gente, si somos agresivos, si somos reflexivos, si somos sonrientes, alegres, coquetos, no lo sé. Siempre hay una característica en la cual las personas nos comienzan a asociar con el modo de ser. Efectivamente, esa primera acepción tiene que ver con el carácter, ¿no? Ese modo de ser tiene que ver con el carácter que presentaban las personas. Y de eso se dio cuenta cuando lo resignificó Aristóteles, el sabio estagirita. Pero también no solamente es el modo de ser el ethos, también tiene la acepción de costumbre. Y cuando hablamos de costumbre, nos tenemos nosotros que posicionar en el concepto de hábito. Y ese hábito son esos actos que repetimos constantemente. Constantemente. Así que Aristóteles pensaba que esos hábitos nosotros los podíamos moldear. Por lo tanto, el ethos para Aristóteles se puede moldear. Como estas manos de la alfarera moldean la máscara de arcilla. Bueno, el ethos, esos hábitos, también se pueden moldear. Entonces, podemos ver que ese ethos tiene que ver con un conjunto de hábitos que la gente va a comenzar a descubrir como conducta y finalmente esa conducta es la que va a ser calificada como la buena o la mala, como la correcta o la incorrecta. Entonces, por ahí vemos cómo este ethos. Aristóteles escribe en el libro Ético a Nicómaco, nos va a hablar sobre virtudes. Es más, la filosofía de Aristóteles es la filosofía de las virtudes. Él dice que las virtudes son aquellos hábitos que, bueno, nos ayudan a mejorar nuestra vida, a ser felices, y eso permite que, por ejemplo, como hacer ejercicio, dormir a nuestras horas, tener una salud bucal, comer saludablemente, compartir tiempo con la familia, cuidar nuestro sueño. Son virtudes porque nos ayudan a vivir mejor. Sin embargo, también nos habla de los vicios, que son aquellas conductas de repente como este hombre, ¿no? Que está cogiendo su máquina mientras come su comida chatarra, mientras fuma, y esos van a ser los vicios. Él nos va a hablar de los vicios y de las virtudes. Entonces nosotros podemos ver cómo tenemos este primer acercamiento a lo que decían los hábitos buenos y los hábitos malos desde la perspectiva de Aristóteles. Pero cuando nosotros hablamos de moral, nos tenemos que remontar a mores o morales, ¿no? Un término latino que también proviene del etos griego, pero que los romanos lo utilizan para el término costumbre. Entonces, vemos que la confusión de la ética y la moral viene desde mucho tiempo atrás, bajo la raíz, bajo el etos, en un mismo sentido, tienen un mismo sentido etimológico. Mientras el etos nos va a dar esa acepción a carácter y costumbre, la moral, que también nos da costumbre, se va a acercar un poquito más a lo que ellos conocen como normas que rigen nuestra conducta. ¿Cuáles son las diferencias? Estas diferencias entre ética y moral son diferencias convencionales. Les cuento un poquito. Por ejemplo, muchos de los tratados, si ustedes en este momento agarran su libro de la Real Academia Española o abran algunos textos de bioética, van a encontrar que ética tiene una acepción y moral otra acepción. Sin embargo, en el uso cotidiano de la población, ética y moral funcionan como uno mismo. Hemos escuchado, esa persona tiene un comportamiento ético intachable. Esa persona es una persona moralmente correcta.
esa persona es un inmodal. Entonces, es como que en el uso cotidiano de la población tienen un uso equivalente, pero cuando nosotros llevamos a los manuales comienzan a aparecer diferencias. ¿Y cuáles son esas diferencias? Bueno, en modal nos va a llevar a esa visión comunitaria. Como ustedes están observando ahí, ven jovencitos africanos de la tribu Ubuntu. Es bien interesante estos jóvenes africanos porque para ellos el nosotros está por encima del yo. Tanto así que un antropólogo cuando acude realiza un experimento, coloca una cesta de frutas sobre un árbol, se reúne con los jóvenes y le dice, el primero que llegue al árbol se queda con todas las cestas. Y la respuesta de ellos fueron, se cogieron de las manos, todos juntos, fueron juntos, llegaron juntos y se comieron la cesta de frutas juntos. Cuando el antropólogo le pregunta por qué hicieron eso, porque ellos no podrían estar felices si el otro no lo está. Para ellos el nosotros está por encima del yo. Ese tipo de normas morales que tiene determinadas sociedades, esas normas de convivencia, va a ser la excepción a la moral, ¿no? Las normas morales que rigen nuestra conducta. En cambio, la ética hace más acepción a lo que nosotros llamamos el arte de reflexionar. Aprecian ustedes en la imagen la escultura del pensador. Eso queda en un museo en París, Francia, que se llama el Museo de Rodin, que lo pueden visitar cuando estén por ahí, queda muy cerca del centro, por el barrio latino, y ustedes van a ver que esa imagen nos permite reflexionar, porque la ética efectivamente es una disciplina que trata de establecer sobre qué se fundamentan las normas morales. Por lo tanto, mientras la moral es normativa, la ética es reflexiva. Es por eso que la moral se va a hacer preguntas como, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué debo hacer? En cambio, la ética va a preguntar, ¿qué es la vida, qué es la buena vida? ¿Por qué hacer el bien? La moral recurre a una dimensión subjetiva y objetiva de los valores en los planos individual y social. La ética es más reflexiva en relación. Por lo tanto, su objeto de estudio termina siendo la moral. Pero acá hay una diferencia, porque hay como un conflicto. Muchas veces la ética comienza a ponerse en una postura de superioridad por encima de la moral, como analizando y descubriendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Sin embargo, eso es difícil de establecer debido a que las personas que viven en sus propias normas morales siempre van a creer que la forma como la que viven es la mejor, la correcta. ¿Aló? Por lo tanto, es muy importante que ustedes recuerden que lo más importante sea usado en una acepción reflexiva o en una acepción normativa. Recuerden que cuando las personas lo puedan estar expresando en diferentes circunstancias, generalmente hay que recordar que tiene estas dos orientaciones, ¿no? Sobre esos valores, de cómo vivimos, pero también la función reflexiva sobre qué es lo correcto. Acá les traigo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver acá personas que están vestidos de unos gorritos blanquitos que son muy típicos de las provincias altoandinas, en Chumbivilcas, en Cusco, y con sus trajes típicos. Ellos tienen en sus manos y logran apreciar unas sogas que se llaman liwis o látigos. Estos látigos, en una fiesta costumbrista, vienen con sus ponchos, se van a pelear con otra comunidad vecina, que es Ewes, lo que es Canas. Y ellos se embriagan previamente, pelean y muchas veces ocurren accidentes, como enucleaciones oftálmicas, incluso puede llegar hasta la muerte. Este tipo de fiesta costumbrista, que se llama Tocto, está presente por cientos de años. Se cree que uno de los orígenes que era una forma en la cual el Inca Pachacútec entrenaba a sus guerreros, generando rivalidades entre comunidades, para tenerlos siempre listos, siempre entrenados. Pero cuando uno conversa
en las poblaciones de Chumbivilcas, de Libitaca específicamente, le van a decir, es una fiesta que es necesaria para que la Pachamama, la tierra, nos dé buena cosecha. Entonces tiene su propio significado. Cambiar esta postura desde una visión urbana como la que traemos nosotros, bueno, puede parecernos para nosotros grotesco, pero para ellos tiene un sentido. Entonces, las normas morales de convivencia son distintas y no es sencillo decir qué es lo correcto o lo incorrecto, pero la ética siempre va a plantear una pregunta molesta, inquieta, y esa es la característica principal de la ética. El análisis intelectual en toda su complejidad de esta dimensión humana es el objetivo de esta disciplina denominada ética. Pero la ética, como toda disciplina, tiene sus variaciones, tiene sus corrientes. Y la ética tiene las corrientes éticas. Ahí ustedes pueden ver las imágenes de Jim Bentham y de Immanuel Kant, como son dos representantes de corrientes éticas. La ética deontológica o la ética del deber, con el imperativo categórico kantiano, versus la ética teleológica, donde lo más importante es lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas, para dar más adelante nacimiento al utilitarismo, ¿no? Pero a lo largo de su desarrollo, la ética ha ido adoptando distintos enfoques, pero hasta la fecha ninguno de ellos ha conseguido la aceptación general. Existen sistemas éticos organizados a partir de las ideas de la ley, del deber, de la obligación, de la virtud, de la felicidad, principios y consecuencias. Por ejemplo, hay algo que es muy importante recordar y que ustedes van a comenzar a conocer en este curso que recién está abriendo sus puertas, que son los principios de bioética de Childress. Esos principios de ética o la ética principialista que tanto nos recuerdan, como el principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia, el principio de justicia, solamente es una arista del análisis. Entonces, miren todo lo que tenemos que está por delante. Hay diversas formas, diversos enfoques, diversas corrientes que vamos a tener que ir aprendiendo a lo largo del curso. ¿Por qué? Porque todos estos enfoques nos van a ir a desenredar estas carreteras que están una sobre otra, que están como que se entrecruzan y que representan el conflicto de los valores. Efectivamente, uno de los objetivos más importantes de la ética es examinar intelectualmente los valores y los conflictos de valores con el fin de definir nuestros deberes, puesto que los deberes consisten en aplicar en la medida de lo posible los valores que entran en juego en una situación determinada. Por ejemplo, esta foto, que es una foto en pandemia, donde ustedes pueden ver que hay poco tráfico, porque las personas están en confinamiento domiciliario, nos hace poner en juego dos valores. El valor de la autonomía, la libertad que tiene una persona para su autodominio, versus el bien común, ¿no? ¿En qué momento en la pandemia el bien común comienza a ganar protagonismo versus esa autonomía? Pero no es que la autonomía desaparece, sino que la autonomía deja de expresarse en su mayor dimensión debido a que hay una situación extrema como una catástrofe sanitaria, que evita que en términos prácticos ustedes vean que en los hospitales durante esas épocas se pida consentimiento informado para realizar determinados procedimientos. Entonces, esto está ahí, está frente a nosotros, y ahí va a aparecer la ética. ¿Y cuál es la necesidad de la enseñanza de la ética en medicina? ¿Por qué es importante? ¿Por qué ustedes tienen que aprender ética? Porque también, no solamente porque van a ser profesionales y lo vamos a ver más adelante, sino porque, miren, testimonios como este me parecen relevantes. Dice, hecho por una alumna de San Fernando. Dice, buenas tardes, doctor Ocampo, doctores docentes y compañeros. La verdad es que la primera vez que escuché el nombre del curso se me vino a la mente de que veríamos temas relacionados a las normas y valores que el personal de salud debe realizar a la hora de llevar a cabo el acto médico. Y por lo visto, sí está relacionado a ello, solo que, en realidad, como se evidencia en el sílabus, abarca mucho más.
y es sorprendente. Espero que en el transcurso del curso pueda moldar mucho mejor mis ideas y mi perspectiva de cómo es que debería ser la ética en esta carrera tan sacrificante. Pero realmente quisiera que esto que vamos a internalizar cada uno de los estudiantes e inclusive doctores no solo queden palabras o como una nota más, sino también lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria, que vaya más allá de la ética propiamente médica, que abarque nuestros quehaceres cotidianos. Ya para culminar, me sumo a la idea de un alumno que tal como se narra en la lectura previa del curso, lo siguiente: ¿cómo entender lo que usted nos ha explicado sobre los valores de la medicina cuando en el hospital donde hacemos prácticas vemos médicos que hacen todo lo contrario? Y tiene mucha razón. Muchas veces las normas, los valores y las leyes en las cuales se rige el bienestar es rompido por la violencia, la avaricia, la corrupción y además a la larga no hacen más que desahuciar mentalmente a las personas que en su mayoría tratan de realizar el bien. Tal es el caso de muchos médicos que día a día lidian con ello y mucho más en estos tiempos de pandemia, que si bien es cierto hemos logrado presenciar actos tan nobles, también hemos visto actos tan inescrupulosos y realmente repudiantes que dan mucho que pensar dentro del ámbito de la salud. Que personalmente anhelo de que el conocimiento que se nos será brindado podamos inculcarlo en más personas y de esta forma poder copiar paulatinamente el pensamiento de muchos de nuestros colegas que nos rodean en la actualidad y de los que nos toparemos en el camino de la vida en esta gran carrera llamada medicina humana. Miren, ese es un texto escrito por alguien como ustedes en un inicio de curso. Entonces, el hecho de reflexionar, el hecho de cuestionar, el hecho de decir es correcto o incorrecto, ya nos genera el germen de la presencia de la ética. Pero no solo esto, sino ahí ustedes pueden ver un estudio que realizó el doctor Alberto Perales, profesor extraordinario de nuestro departamento de psiquiatría y de la universidad, sobre la conducta y personalidad disociales en estudiantes de medicina, implicancias para la educación médica peruana, que fue y nos trae estos resultados. Por ejemplo, en medicina se ha encontrado que indicadores de conducta antisocial lo presentaba el 19.2% de los estudiantes. En enfermería el 26.9%. En nutrición el 27.5%. Solo a indicadores de conducta antisocial. Por lo tanto, la universidad se encuentra con alumnos que tienen conductas que alteran las normas. Y es muy importante que cursos como este generan un llamado a la conciencia, a la reflexión y hacia el aprendizaje e interiorización, como dice su compañero. Entonces, a todo esto, ¿qué es un buen médico? Quizás una respuesta contundente sea la que dicen nuestros propios pacientes. Para decirlo de una forma bien sencilla, es aquel médico que queremos para nosotros, para nuestros seres queridos en caso de una enfermedad. Ustedes pónganse en lugar, espero que no hayan pasado, pero la gran mayoría ha tenido un familiar eh, que ha sufrido de COVID-19 o de otra patología y ha necesitado ayuda. ¿A quién hemos buscado? Bueno, ese es un buen médico que queremos para que nos ayude a la persona más preciada que tenemos, que es nuestro padre, nuestra madre, nuestra hermana, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros amigos. ¿Qué es profesionalismo en medicina? Bueno, el profesionalismo viene de la palabra profesión y tiene que ver con y esto es bien interesante porque esta palabra la van a encontrar en un recetario en el año 47 después de Cristo. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo un médico que en un libro de recetas, de pócimas, llamémoslos así, para tratar diversas enfermedades, Escribonio se llama él, define profesión como la dedicación a la compasión en el alivio del sufrimiento. Y ustedes noten, por favor, que la palabra compasión tiene una dimensión mayor, porque esto es importantísimo.
Acá lo vemos Scribonius, ¿no? Uno de sus aportes realizaba o trabajaba con la cauterización eléctrica. Miren, muchos años antes de que esto aparezca. ¿Y por qué es importante esta compasión? ¿Qué es la compasión? La compasión puede ser ejemplificada con la parábola del buen samaritano en la iglesia cristiana, la parábola del buen samaritano. Es importante aquí que ustedes recuerden que la compasión, una de las definiciones que tienen los autores es un encuentro entre el amor y el sufrimiento. Cuando el amor se encuentra con el sufrimiento, cambia de nombre, se llama compasión. Esta compasión toma tonalidad, pero es distinto cuando el miedo se encuentra con el sufrimiento. Cuando el miedo se encuentra con el sufrimiento se llama lástima, se aleja. Ninguno de nosotros merece lástima de otro y debemos de cuidarnos de sentir lástima. Como por ejemplo cuando vemos las personas que se drogan por la victoria y uno las observa en su cabeza y dice qué suerte que tengo de no haber pasado por esto, pero se aleja, como esos samaritanos, ¿no? Evidentemente hay un miedo, hay una ansiedad que se acerca al dolor, pero cuando se acerca el amor al dolor y reconocemos a esa persona como un sufriente, como uno de nosotros que está pasando un mal momento, como este hombre que fue asaltado en un camino, este buen samaritano, lo primero que hace es prestar atención. Efectivamente, la compasión demanda que tengamos atención, que estemos muy atentos al otro, como el buen samaritano con este hombre caído. Pero no solamente eso, sino que esta atención va a provocar en nosotros una conmoción, una movilización de emociones. Vamos a sentir una necesidad de ayudar. Esta necesidad de ayudar tiene que ser regulada, porque si ustedes no regulan esto, es como que se van a echar a ayudar, pero ustedes necesitan regular para entrar en acción. Como el médico que regula cuando se enfrenta frente a un paciente que sufre y experimenta compasión, comienza a ayudar en base al aprendizaje que ha adquirido. Pero este ayudar tiene límites, porque si no lo que puede ocurrirnos es algo como una hemorragia de bondad, y al final nos va a afectar a nosotros como personas. Y el paciente no nos quiere afectados, nos quiere íntegros. Por lo tanto, tenemos que tener una capacidad de reconocer nuestros límites. Pero si hemos seguido todo este proceso, vamos a experimentar la satisfacción del deber cumplido. Entonces, la compasión es muy importante y está implícitamente grabada en la profesión. El profesionalismo viene justamente, como ustedes han visto, de una palabra llamada profiteri. Esta profiteri, que es una palabra latina, significa comprometerse públicamente. Y ustedes cuando terminen la facultad de medicina e ingresen a tengan su título de médicos y saquen su registro nacional de médicos, su colegiatura nacional de médicos, van a hacer un juramento. Ese juramento se llama el juramento hipocrático. Nosotros ahí públicamente, en el auditorio, en el colegio médico, vamos a jurar por Apolo, por Esculapio, por Igea, por Panacea, por los diversos dioses y diosas del Olimpo. Y vamos a comprometernos a tratar a nuestros maestros como si fuesen nuestros padres, con el máximo respeto. Y no es maestro solamente el que nos enseña, sino es maestro también el colega, el compañero, el que está ahí frente a nosotros. Pero también nos comprometemos a servir al paciente de la forma más oportuna y de la manera más preparada. Y ese juramento es público, por eso profiteri es comprometerse públicamente. Somos servidores públicos. La sociedad nos entrega como un poder. Podemos usarlo para el bien o podemos usarlo para el mal. Y es muy importante que la ética sea como ese tábano que nos hace ruido, que nos activa para seguir la correcta ruta. Quizás como la ruta que sigue este hombre pensante que fue un premio Nobel de Medicina, se llama Konrad Lorenz. Él nos va a traer un concepto importantísimo que es la impronta, que es la reacción que experimenta un ser vivo cuando ve al primer ser vivo, al nacer.
que más adelante nosotros, los que cultivamos la psiquiatría de niños y adolescentes, lo vamos a conocer como apego. Bueno, este hombre también es poeta, y él escribe este poema. Dice: a veces hablo, pero no me escuchan. A veces me escuchan, pero no me entienden. A veces me entienden, pero no están de acuerdo. A veces están de acuerdo, pero no lo ponen en práctica. A veces lo ponen en práctica, pero por poco tiempo. Miren, futuros colegas, qué difícil es interiorizar lo que aprendemos, porque el aprendizaje es la modificación de la conducta. Necesitamos modificar nuestra conducta. Y él se da cuenta. Así que un juramento no solamente es un juramento, tenemos que estar preparados para comprometernos públicamente, porque nos van a juzgar por ese compromiso. Y de eso también se dio cuenta este hombre que se llama Van Rensselaer Potter, un norteamericano, oncólogo, al observar el desarrollo vertiginoso que tiene la tecnología, la ciencia médica. Como nunca antes ha habido tantos adelantos en estos siglos, en este siglo y el siglo anterior, como en ninguna otra época del mundo, que ha hecho que nuestros pacientes tengan una mayor expectativa de vida. Pero sin embargo, esta velocidad tan descarrilada de la tecnología no ha sido acompañada con una velocidad paralela del humanismo. El humanismo ha caminado muy lento, camina muy lento. Y él se dio cuenta de eso y aparece a través de un libro que se llama Bioética, Puente para el Futuro. Eh, Trata de que este puente una la tecnología con el humanismo. Porque el humanismo porque la sociedad, las personas, si no realizamos este puente, estamos en riesgo de parecernos a lo más, a algo, cualquier cosa, menos a un ser humano. Por lo tanto, este trato que ustedes también han comenzado a observar a través de los medios de prensa, cuando uno visita un hospital o vayan a visitar un hospital, van a ver que hay mucho descontento del público con el cuidado del médico. Eso ha crecido. Las denuncias, las demandas están creciendo como que estado creciendo en otros países donde se ha ido desarrollando la tecnología. Entonces, la otra cara del desarrollo de la tecnología, el descontento. Y si nosotros pudiésemos ver a los ojos a Hipócrates, quizás esta pregunta le extrañaría algún tipo de ruido en el oído. Estamos perdiendo esa hermosa y satisfactoria tradición altruista y filantrópica que viene desde Hipócrates, que pasaba de una generación médica a la siguiente. Se nos está escurriendo como el agua entre los dedos, les pregunto. Yo creo que Víctor Frank, a quien ustedes ven, diría que no, que tenemos que apuntalar el esfuerzo eh, por la profesión médica. Este médico que vivió en un campo de concentración nazi por un tiempo de su vida, que le quitaban todo, su ropa, sus posesiones, su familia, su nombre, lo llamaban por un número que tenía pegado en el pecho. Nos diría que no, nos diría que el ser humano siempre va a tener la actitud que te pueden quitar todo, pero lo único que no te pueden quitar es la actitud de cómo tú enfrentas tus circunstancias. Por esto, para cumplir a cabalidad el papel de médico, no basta con tener el conocimiento científico o las habilidades para enfrentar la enfermedad. No basta ser el más listo de la clase o sacar las mejores calificaciones. Necesitamos sumar una actitud para prestar una ayuda integral al enfermo que sufre. Necesitamos comprometernos. Nos estamos entregando una carrera de servicio. Es más, Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido nos va a hablar justamente de ese propósito sentido, ¿no? El paciente, cuando está en sus momentos más álgidos y sufre, nos encuentra a nosotros. Una medicina científicamente competente, pero sin un componente humano, no es suficiente para ayudarlos a un paciente a enfrentar la pérdida de su salud y encontrar el significado de su sufrimiento. Miren lo que escribe un paciente. Escribe lo siguiente, dice: para los médicos, mi enfermedad es solo una rutina en sus rondas diarias, pero para mí es una terrible crisis en mi vida. Me sentiría mucho mejor si tuviera un doctor que me comprendiera esto.
desearía que siquiera una vez, por un momento, se uniera a mí, investigara mi espíritu, mi alma, así como estudia mi próstata, el hombre tenía cáncer de próstata, que me entendiera que cada ser humano se enferma de una manera particular. Y en esta ayuda me siento que no soy nada, soy solo una enfermedad. Recuerden que nosotros tratamos personas, no enfermedades. Esta imagen de este hombre es muy importante y significativa. Recuerda la vez que en alguna oportunidad tuve la posibilidad de observar a un hombre viejo como él, echado en una cama de un hospital general, resistiéndose a que le afeiten la barba. Luchaba para que no le corten la barba. Es de costumbre en los hospitales afeitarlos, limpiarlos. Y cuando se le pregunta, en un momento de esa lucha tenaz que tenía, ¿por qué no deseas que te corten la barba? Él, mirando a los ojos, decía, doctor, no quiero que me corten la barba porque yo no tengo nada. Soy pobre, no tengo casa, no tengo terrenos, no tengo nada que dejar a mis hijos. Toda mi vida he trabajado como camallo para otros. No tengo nada, pero lo que tengo es esta barba, y esta barba es lo que quiero dejarle a mis hijos. Miren, la enfermedad tiene un significado muy particular para cada ser humano. Acercarnos a ese significado va a dar sentido a su existencia. En este cuadro pintado por Picasso, Ciencia y Caridad, podemos ver la combinación que promueve Potter. Ahí vemos un médico y una monja, una paciente enferma, la monja cargando a una niña que probablemente sea la hija de la paciente enferma. Es la unión de la humanidad y de la ciencia representada en un cuadro. Es por eso que tenemos que tener estudiantes, alumnos presentes, siempre presentes a los maestros. Edmund Pellegrino, un cultivador de la bioética, que está en esta foto, estaría de acuerdo con esta frase que aparece a mediados del siglo XV en Francia, por un autor anónimo que decía, curar a veces, aliviar frecuentemente, consolar siempre. Pues un buen médico debe ser competente, dispensar generosamente su tiempo, simpatía y comprensión. Una de sus características esenciales es su interés en lo humano, porque el secreto del cuidado del enfermo está en el genuino deseo de ayudar a ese ser humano que sufre. Nos apuramos, queremos atender deprisa, es que no estamos captando lo más importante, que es ese encuentro con el paciente. Edmund Pellegrino dice lo siguiente, la medicina es la más científica de las humanidades y la más humana de la ciencia. En eso estamos metiéndonos, miedos. Jan Herrick, él es un famoso cardiólogo, realiza la descripción del infarto de miocardio y dice, el verdadero médico debe poseer una personalidad doble, la del científico respecto a la enfermedad y la humana y compasiva respecto al paciente. Si queremos parafrasear y se las dedicamos a ustedes, yo diría, el verdadero estudiante de medicina debe poseer, no sé si una personalidad doble, yo le llamaría una faceta, dos facetas. La de un estudiante que estudie, que investigue, que analiza respecto a lo que está aprendiendo, que es la enfermedad, pero lo más importante, una actitud humana y compasiva respecto al paciente. Como la escena de la película Patience, cuando describen a una persona que se encuentra en un pasillo como un caso que tiene diabetes y probablemente le van a hacer la amputación de la pierna, y el estudiante pregunta, solo una consulta, dice, ¿cuál es el nombre? Eso es muy importante. Voy a terminar esta presentación con una de las personas que inicié, Jürgen Habermas. Él tiene una vida muy interesante. Si ustedes logran apreciar sus labios, él tiene una cicatriz del labio leporino. Y fue algo que, de alguna manera, con lo cual él ha caminado su existencia. Él nos hace reflexionar sobre algo que ocurre mucho, ¿no? Vivimos en una sociedad moderna donde se cataloga que la gran mayoría de las personas, o la sociedad en general, es egoísta.
hay un egoísmo esparcido. La forma en la cual nos relacionamos unos con otros es a través de una razón instrumental, donde cada uno de nosotros es un medio para un fin. Queremos un propósito, queremos una casa, queremos un carro, queremos prestigio, queremos estatus, queremos más publicaciones y más y más. Utilizamos lo que nos rodea y lo que encontramos como un medio para un fin, como que instrumentalizamos al otro. Bueno, esa forma de vivir produce mucha soledad. Lo que nos dice Jürgen Habermas es que hay una razón comunicativa. Él es un filósofo que nos va a hablar sobre la teoría de acción comunicativa, y cuando él habla de la razón comunicativa nos dice, cuando nosotros asumimos que todos son egoístas y que todos solamente se instrumentalizan para sus fines, yo no creo, dice. Yo creo que si existe el diálogo es porque existe la comunicación, y la comunicación implícitamente necesita la escucha, ponernos en el lugar del otro. Cuando se establece un diálogo para convencer al otro, también uno puede ser convencido por el otro. No un diálogo para imponer nuestras ideas, sino un diálogo para exponer ideas, convencer al otro, pero en ese camino de exposición de ideas también puedo yo ser convencido. Ahí yo puedo llegar a acuerdos, a consensos, porque cuando yo dialogo, no solamente expongo mi visión, sino también expongo los valores que están en esa relación interpersonal. Cuando se produce un diálogo entre una empresa minera y una comunidad, lo lógico sería que la empresa minera busque rentabilidad, pero también hay valor ahí, ideas, cultura, que tiene que ser puesta también en el debate. Por lo tanto, un diálogo siempre va a ser un espacio en el cual podamos llegar a mejores acuerdos con legitimidad y no solamente con legalidad. Entonces, estudiantes, futuros médicos, cada uno de nosotros puede escoger si dedicamos nuestra vida a competir y generamos rivalidad entre nosotros, o nos dedicamos a cooperar, generamos un aprendizaje interpersonal, donde la ética sea como la brújula que nos oriente cuando estemos desviándonos un poco del camino. Quiero terminar esta presentación con uno de los maestros que ustedes tienen, que no lo han conocido, ya falleció, se llama Carlos Alberto Seguín. Carlos Alberto Seguín fue en algún momento jefe de departamento de psiquiatría en la Facultad de Medicina de San Fernando, y nos dice en los múltiples libros que escribe que toda relación humana comienza con un en contra. Siempre, cada vez que ustedes conozcan una nueva persona, un nuevo doctor, un nuevo paciente, va a haber un en contra. Es una lucha por proteger el yo frente al otro. A ninguno de nosotros nos gusta exponernos, vernos frágiles frente al otro. Sin embargo, ese en contra, que genera mucha resistencia, mucha lucha, si se logra superar ese en contra, se habrá producido el encuentro. ¿Y qué es el encuentro? No puede ser nada distinto al amor. Ese amor amplio que tenemos, ese amor que quizás para nosotros los médicos sea la compasión. Muy bien, muchas gracias. Dejo de compartir y quedo abierto a sus preguntas.